110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Advertencia antes de oír este capítulo. Este capítulo incluye algunas descripciones gráficas de sexo que puede ofender la sensibilidad de algunas personas. Se avisa para que no se escandalicen. Gracias. Capítulo 25, segunda parte. Alicita, mi prima la caritativa, Ana, la sargenta, Sharon, la insaciable. Sharon puso el vaso de agua suavemente sobre el mostrador del linóleo blanco de la cocina, sin ponerle atención, sin verlo. Esperé a que el agua se derramara y el vaso se rompiera en 1000 pedazos sobre los azulejos de cerámica del piso. No sucedió. Sharon silenciosamente, medio sonriendo, mantuvo sus ojos tiernamente en mí sin pestañear. Luego, con un brusco y repentino tirón, me atrajo hacia ella, usando sus 2 manos, y comenzó a besarme la boca desesperadamente. Luego me empujó lentamente, dando pasos cortos, presionando sus senos contra mi pecho, obligándome a responder con pasos similares hacia atrás, como 2 bailarines íntimos de tango moviéndose al ritmo de la música. Me condujo fuera de la cocina como buscando un lugar a donde poder caer acostados. Todo ese tiempo con su boca chupando la mía sin descanso. Finalmente llegamos a la puerta de la habitación de mi prima. Vaciló momentáneamente en el pasillo, tratando de adivinar si esa era mi habitación. Aturdida por su pasión desenfrenada, optó por apretarme contra la pared, haciendo que perdiera brevemente el aliento. Sus besos bajaron para cubrir repetidamente todo mi cuello mientras ella desabrochaba los botones de mi camisa manga larga. ¿Qué estás haciendo vos?, le pregunté. Sin respuesta. Un botón se rompió y lo escuché caer sobre la mesita del pasillo. Tomé una nota mental para recuperarlo más tarde. Me gustaba mucho la nueva camisa rosada de manga larga que llevaba ese día. Su tela era finísima y dejaba que la brisa californiana refrescara mi piel. No quería que se arruinara. Las cosas estaban pasando tan rápido que respondí con una confusión total, todavía incierto acerca de lo que estaba por venir. Mientras tanto, aturdido, débilmente le permití que hiciera conmigo lo que ella quisiera. Un rechazo enérgico, pensé, la avergonzaría, y me pareció en ese momento muy inapropiado e irrespetuoso. No sé por qué. Yo no sabía nada de esa mujer. La acababa de conocer. Obviamente, supuse, la forma en que me estaba tratando era, o se suponía, repito, lo normal para las mujeres gringas en Estados Unidos, pensé. Y yo tenía que adaptarme a esta nueva cultura entonces. Sin embargo, supongo que yo estaba anímicamente vulnerable y fui fácilmente seducido, no solo por su desatado deseo sexual, sino también porque en esos momentos de mi vida andaba con un abrumador deseo de explorar el mundo sin miedo. Le hice oídos sordos a la voz interna de seminarista que me decía: «No seas bruto, no hagas eso». De repente, como liberando lo que parecía ser un deseo reprimido, fuerte y contenido, Sharon me empujó hacia el sofá de la sala y no perdió tiempo para bajarse sus pantalones azules acampanados. De un tirón rompió los botones de su blusa blanca y la tiró al suelo. No esperó a que yo le desabrochara el brasier, como había aprendido con Norma, haciéndolo ciegamente por atrás mientras nos besábamos. Lo hizo ella misma y locamente lo arrojó al lado de donde había caído la blusa blanca. Sus senos eran de color rosado, con pezones largos,
rectos y delgados, sus brazos y piernas largas y delgadas. Me hizo pensar en una garza justo antes de picotear un pez pequeño del agua. Entré en un pánico fuerte al pensar que Alicita o Ana llegaran temprano a casa y me encontraran con una mujer gringa, con esa mujer desconocida, en el sofá de la sala. ¿Qué iban a pensar de mí? Puede que haya estado biológicamente preparado para el acto, pero mi mente estaba llena de preocupaciones. De repente me di cuenta súbitamente que la imagen de la cara de Norma había estado presente desde el primer beso de Sharon, pero comenzaba a oscurecerse un poco dentro de todas esas otras imágenes poderosas. Pero hice un esfuerzo para mantenerla viva en mi mente. Me montó frenéticamente. Abrió su sexo al máximo. Con su mano dirigió mi engrandecido miembro dentro de ella y se aseguró que llegara hasta lo más profundo. Yo casi sentía que había llegado hasta el tope, picoteando su vértebra. Luego, lentamente, como una profesional, movió sus caderas hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, gimiendo suavemente, con los ojos trabados y cerrados. La sentí huesudamente apretada, pero agradable con su lubricación espesa como mantequilla medio derretida. La miré atentamente, esperando su próximo movimiento, sin saber cuándo terminaría todo eso, toda esa pesadilla. Después de lo que pareció ser muchísimo tiempo, estalló en gritos y chillidos antes de colapsar sobre mí, exhausta. Yo me había mantenido en un absoluto silencio y en una pasividad sumisa todo ese tiempo. No había sentido la necesidad de mostrarle que era un hombre macho lleno de virilidad, tomando el control de la situación. Dejé que el asunto sucediera. Esta era mi tercera vez en la cama con una mujer, pero esta vez resultó ser un acto exclusivamente físico, sin ataduras emocionales. Si hubiera ido a confesarme en ese momento con uno de los sacerdotes del seminario, habría recibido advertencias furiosas, una larga mortificación y una fuerte penitencia. Durante el largo acto, la cara de Norma nunca abandonó mi mente. Al final de los gritos y éxtasis de Sharon, por alguna razón, mi nariz comenzó a sangrar. Ella intentó con cautela detener el fluido de la sangre. Más tarde llevó uno de los cojines del sofá de color beige, rojo lleno de sangre, hacia la cocina para limpiarlo con una especie de líquido jabonoso. Esa experiencia fue horrible, física y emocionalmente. No sabía lo que acababa de suceder, pero entendí interesadamente que después de esa experiencia conmigo, Sharon estaría predispuesta a brindarme cualquier tipo de ayuda. Sus deseos carnales, que parecían haber estado por mucho tiempo insatisfechos, habían sido completamente saciados ese día. En ese momento de mi vida, simplemente de alguna manera, tal vez para sobrevivir, había decidido seguir el flujo de interacciones sociales con el objetivo casi pasivo de explorar y experimentar la vida tal como se me presentaba. Y para que eso sucediera, algunas veces tenía que ceder el control de la situación a otras personas. Sin embargo, en otras, me ponía reticente a participar en lo que me parecían actos pecaminosos. Las enseñanzas del seminario siempre estaban presentes en el fondo de mi alma. En cierto sentido, en muchos de los casos, ciertas personas probablemente se aprovecharon de mí. Se aprovechaban de lo que veían en mí como una disposición a aceptar sus avances e iniciativas. Algunos entendían mi nuevo estado mental de un inmigrante acabado de llegar a Los Ángeles como una debilidad a explotar para sus propios beneficios personales, que en esos momentos de mi vida estaba demasiado inexperto para yo poder descubrirlos e identificarlos. En cierto sentido, Sharon, aunque no lo sabía entonces, me había convertido en una especie de prostituto masculino. Después de un rato, Sharon se levantó bruscamente del sofá y me dejó desnudo, diciendo que ya era hora de recoger a su hijita Natalie de la escuela. Al terminar de vestirse y antes de retirarse,
se giró para darme un beso largo y húmedo. «Tu boca es tan deliciosa», dijo mientras cerraba la puerta de la entrada de la casa detrás de ella. Su comportamiento corroboró tristemente los conceptos generalizados y por lo tanto erróneos sobre las mujeres estadounidenses con las que los hombres salvadoreños habían crecido en los años 60. Las mujeres blancas californianas eran independientes, atrevidas y fáciles, como se mostraba en las películas. En marcado contraste, temerosas de la recriminación social en los pequeños pueblos y círculos sociales en Latinoamérica y mortificadas por las advertencias religiosas y los históricos despechos de los maridos al encontrar sus nuevas esposas ya desfloradas, las muchachas salvadoreñas, por ejemplo, tardaban muchísimo tiempo antes de acostarse con sus novios, si es que alguna vez lo hacían. Poco después de que ella había partido, Ana pasó por la casa, inesperadamente, acompañada con una de sus clientas drogadictas. Desde mi cuarto sentí como mis fosas nasales se saturaban rápidamente con un olor a tabaco rancio y medio ahumado. Una mezcla de marihuana y perfume barato combinado con una medio hediondez corporal. Decidí escaparme de la casa para darle espacio libre a Ana y caminé por el vecindario. Pensé en lo que acababa de pasar con Sharon, respirando profundamente para asegurarme de que mi nariz no volviera a sangrar. Noté que mi camisa estaba manchada con un par de gotas de sangre, ya secas por la oxidación. Me pareció muy extraño que Ana trajera una clienta a la casa. Ella se sorprendió que estuviera en casa tan temprano. Cuando regresé de mi caminata, encontré a la clienta de Ana sentada en el sofá donde Sharon se acababa de complacer con mi cuerpo. Fui directamente a mi habitación sin pronunciar una palabra al pasar frente a esa horrenda mujer. Abrí el primer cajón de mi escritorio para verificar mis ahorros. Todo mi paquete de efectivo había desaparecido. Todos mis ahorros provenientes de mi trabajo limpiando la escuelita ya no estaban. Irrumpí en la habitación de Ana. Recuerdo que la encontré en la cama, tal vez tomando una siesta. Estaba cansada de tanto trabajar. O algo más, no sé. Le dije que su clienta acababa de robar mi dinero. Sacudió la cabeza violentamente para despertarse por completo. Entró en la sala de estar para lo que suponía iba a hacer un registro de todo el cuerpo de su cliente frente a mí, pero no, solo le hizo preguntas. Yo no entendía nada de inglés. Su cliente, por supuesto, negó la acusación. «Ella dice que no te ha robado nada», me dijo Ana. Pero yo estaba seguro que probablemente había metido los billetes de $100 en el interior de su calzón, pero no había nada que pudiera yo hacer para recuperarlos. Pensé en arremeter contra ella para desnudarla a la fuerza, pero me sentí atado por las normas sociales de respeto y decoro que frenaban mi cólera. Además, Ana era la autoridad de la casa, mucho mayor que yo. Yo tenía que respetar a mis mayores. Hoy, si me ocurriera una violación similar, enfurecería y pasaría por alto todas las normas sociales y el respeto a la autoridad, lo que resultaría en un acto más físicamente agresivo que probablemente pusiera en riesgo mi vida. Pero en ese momento, todavía estaba bajo la influencia del etos y cortesía de un seminarista. Me dolió profundamente ver que el dinero que el sacerdote me había pagado por limpiar la escuela desapareciera en un instante. Ana no cooperó conmigo, no mostró ninguna preocupación y tomó el incidente con normalidad. Ella podría haber pensado que yo había olvidado dónde había guardado el dinero, o tal vez, no sé, tal vez tuvo miedo de sobrepasarse con su clienta, preocupada por los principios legales. «Bienvenido a América»,
Su maldita clienta tomó entre todos mis billetes el sobre con la dirección puesta y el billete de $100 que le debía a mi prima guatemalteca Sandra, a quien le había prometido de pagárselo tan pronto como cruzara la frontera y encontrara mi primer trabajo. Yo estaba por ir al correo a mandar ese sobre. Le faltaba la estampilla. No sabía cuánto había que pagar. El robo tuvo repercusiones muy negativas en mi vida. No podría pagarle a Sandra como estaba planeado. Tristemente, pero muy entendible, mis buenas intenciones nunca fueron reconocidas por la pobre Sandra. No la culpo. Poco después de este incidente, Sandra me envió varias cartas reprochándome de mi mala conducta por no hacer lo que yo había prometido. Ella tenía razón. Me había convertido en un ladrón ante sus ojos. Mi excusa del robo era difícil de creer y por lo tanto solo confirmaba sus sospechas de mentiroso que yo era. No hay nada que duela más que ser acusado injustamente por un acto que uno no ha cometido. Todo causado por otra injusticia, en mi caso un robo. Duele, es transformativo, casi traumático. Las posibilidades de que bailara tango con ella, con Sandra, en nuestra próxima reunión, se volvieron nulas. Después de 2 experiencias horribles en un día, la búsqueda de un nuevo trabajo se volvía aún más desesperada. Por lo tanto, cuando Ana me dijo que tenía que abandonar la casa, que me echó de la casa, porque representaba un peligro para el estado migratorio de Alicita, inmediatamente llamé a Sharon y le pedí ayuda. Pensé en Norma, pensé en su padrastro, pensé en el chicano de ir a Riverside, pero preferí llamar a Sharon. No recuerdo si lloré cuando le dije adiós a mi querida prima, ni ella pronunció palabra. Estaba triste, me acuerdo. Mi prima. Eso me forzó a enfrentarme a mí mismo y a hacerle huevos, como dicen los salvadoreños, a crueldades desconocidas en ciudades, países y mundos desconocidos. Me sentí terriblemente desprotegido y un urgente deseo por uno de sus largos abrazos me doblegaba. Abrazos de mi madre o abrazos de Alicita, un profundo anhelo por sus múltiples besos maternales me hacían llorar. Quería correr a los brazos de mi madre, como era mi costumbre cada vez que me raspaba de niño la rodilla corriendo por los senderos de la hacienda, pero todo eso era un sueño. Alicita, en cambio, muy preocupada, secándose los ojos con los dedos, bajó la cabeza, se dio la media vuelta rápidamente, apresurando sus pasos, y desapareció en las tinieblas de las piezas internas de la casa. Ana se quedó parada en silencio en el umbral de la puerta principal, con su lenguaje corporal dando la clara indicación de que cuanto antes me fuera, mejor. Había oscurecido. Pasó mucho tiempo mientras esperaba a Sharon afuera en la acera. Una suave y fría lluvia de noviembre cubría las lajas de piedra de la entrada de la casa y le daba un brillo vidrioso que reflejaba las brillantes luces de la calle. El resplandor oscilante de la calle producido por la lluvia me mareaba. Estaba a punto de desmayar, pero solo me sumergí en un profundo charco de tristeza. Sharon vino a recogerme en 20 minutos en su camionetita Toyota azul. Yo no tenía otras posesiones aparte del chorizo verde militar de Teto lleno de ropa, en esos momentos esperando todo empapado y listo en la acera. Sharon condujo lentamente de regreso a su casa. La lluvia de Los Ángeles se había vuelto inusualmente intensa, haciendo que el alcantarillado se desbordara y formara charcos oscuros casi imperceptibles en los bordes de la calle. Según Sharon, el ligero Toyota era propenso a hidroplanear y ella quería evitar un accidente. Su esposo Jorge nos estaba esperando en casa y rápidamente sugirió el garaje para mi alojamiento. Traería un colchón viejo para ponerlo en el piso,
pero Sharon protestó y me instaló adentro de la casa, en la tercera habitación usada para invitados, mientras su hija Natalie me miraba con sus ojos muy abiertos, preguntándose por qué esta nueva persona vendría a vivir con ellos. Tal vez creía que yo era un pariente costarricense. A la mañana siguiente, Sharon, que recientemente había encontrado un trabajo de secretaria en una compañía de seguros muy cerca, y Jorge, que ganaba mucho dinero trabajando como un electricista en el desierto de Mojave para la compañía California Bell, salieron temprano para sus trabajos. Esa era la rutina diaria de la familia, por lo que de pronto me convertí en el niñero de facto de Natalie, llevándola y trayéndola de la escuela mientras intentaba yo encontrar un nuevo trabajo durante el día. En esos días, sin embargo, con casa y comida, aprender inglés se convirtió en un objetivo más importante para mí que el de encontrar trabajo. Sharon luego pudo convencer a Jorge de que ellos necesitaban apoyarme mientras encontraba mi propio camino en América. Sharon se había enamorado locamente de mí. Yo, en lo absoluto, no. En ese momento no tenía otra opción que seguir sus deseos incontrolables, para bien o para mal. En aquel momento yo pensé que era la única salida. Yo estaba luchando por mi supervivencia. Cualquier ayuda era bienvenida, independientemente de sus consecuencias morales. Dolorosamente, que yo pudiera ser la causa de la destrucción de un matrimonio no se me pasó por la mente. Decidí no cuestionar las pasiones de Sharon, sino aguantarlas. Era lo único que veía como un medio para sobrevivir en esos momentos. Jorge pudo haberlo sabido, pero nunca sospechó el andar descalzo de Sharon a medianoche para llegar a mi habitación. Yo la dejaba venir a medianoche tantas veces como quisiera. Algunas noches me visitaba 2 veces, justo después de la medianoche y antes del amanecer. Nunca obtuve ningún placer de esos encuentros, mientras que ella repetidamente lograba un éxtasis exorbitante. Cuando le preguntaba sobre Jorge, ella insistía en que no había nada de qué preocuparse. Jorge dormía como una piedra. Para algunas personas, la búsqueda personal de placer y la rápida satisfacción de los impulsos instintivos anulan todas las demás necesidades en sus vidas. Arriesgan todo por algunos momentos fugaces. Eso es lo que algunas personas llaman falta de autocontrol o adicción. Sharon arriesgaba el bienestar de su familia cada vez que se aventuraba a mi habitación a las 2 de la mañana. Medio dormido, yo actuaba pasivamente y la dejaba hacer la mayor parte del trabajo. Todas las mañanas, al despertar, me acostaba a recordar los detalles de lo que había sucedido la noche anterior. Definitivamente, yo pensaba, había sido uno de esos sueños de adolescentes. Me levantaba todo somnoliento. La conducta licenciosa de Sharon cambió mi concepción de la mujer en general. Lastimosamente, de una versión idealizada, casi espiritual, puesta en un pedestal y fomentada en el seminario, a una figura humana, más concreta, cuyas satisfacciones corporales eran algunas veces incontrolables como todos los seres humanos somos, y, por lo tanto, inevitables, a pesar de negativos resultados para otros. Todos somos animales humanos. Esta nueva comprensión del tipo de satisfacción que tenía que cumplirse a toda costa era contrario de lo que yo había internalizado en el seminario, donde enseñaban que el placer era un efecto secundario de la vida, nunca su propósito. Y cuando llegaba, necesitaba ser controlado y pronto extinguido. En Los Ángeles comencé a ver las cosas descabezadas y moralmente cuestionables en este país de USA con normalidad. Yo esperaba, como se creía en Santa Ana en aquel tiempo, basados en lo que veíamos en las películas de Hollywood, que la infidelidad de las gringas, correcto o no, era de esperarse. Sharon corroboró de nuevo los estereotipos comunes, repito,
que los hombres latinos tenían de las mujeres blancas estadounidenses como maníacas sexuales y fáciles de llevar a la cama. Mi experiencia fue que ella me usó como su nuevo juguete sexual para obtener un placer físico excesivo, sabiendo que yo era inexperto y casi virgen, ya que había estado solo con una mujer, solamente 2 veces, con Norma, en toda mi vida, y solamente por unos momentos fugaces. No me tomó mucho tiempo, sin embargo, aceptar en sumisión su papel de instructora de placer nocturno, no queriendo poner en peligro la sensación de seguridad que sentía y la ayuda económica que ella me brindaba afuera de esa recámara. También me di cuenta de que en su papel de mentora sexual, ella aumentaba su dependencia psicológica en mí, ya que intensificaba al máximo su propio placer sexual. No recuerdo que Jorge y Natalie se hayan alguna vez despertado por la noche a pesar de los fuertes gritos y gemidos de placer de Sharon, que medio asustada rápidamente los amortiguaba debajo de mi almohada. Por mi parte, solo quería un breve respiro en mi lucha por sobrevivir. Yo no quería placer. Yo quería un trabajo arduo. Mi mente siempre estaba en otro lugar, no en mi cuerpo, lejana en el futuro, llena de posibilidades y oportunidades de estudio y trabajo en este país. Esas metas personales, esos objetivos justificaron esos momentos éticamente cuestionables con Sharon.